Las cargas. Es decir, se cortó. Ah, contigo. Bueno. Dice, evitar el llenado por caída libre de los camiones, por eso es que ya no es bottom loading, sino, ya no es top loading, sino ahora es bottom loading, para evitar esa caída, porque esa caída generaba estática, mayor movimiento interno. Es el chorro que caía, internamente generaba muchísimo más estática. Asegurarse de que el tubo de llenado llegue lo más cerca posible al fondo del tanque. Eso está ahí porque todavía hay plantas donde cargan con top loading. Entonces, es un tubo que entra a la boca superior del camión cisterna, entonces hay que tratar de que llegue lo más al fondo para que esa caída del producto que esté ingresando sea lo mínimo posible. Dejar pasar suficiente tiempo de la descarga antes de tomar muestras o medir el contenido de los tanques de almacenamiento. Haces tu descarga, el combustible internamente se está moviendo. ¿Sí? Hay una corriente ahí que se está moviendo, de repente ni lo notas, pero como se está moviendo, ya tenemos claro que el movimiento genera estática, porque hay un rozamiento con las paredes del tanque, de la tubería. Entonces ahí tú no debes de entrar a poner algún objeto extraño, la winch, por ejemplo, el termómetro, porque vas a ayudar a que se genere esa famosa chispa. Entonces, de esa forma se pueden reducir los riesgos de la electricidad estática. Hoy sí hablar un poquito de trabajos en altura. Trabajos en altura aquí en una empresa de transportes está dado básicamente en la necesidad que hay de subir a la parte superior del camión cisterna para abrir bocas de llenado, para hacer inspecciones, para romper precintos, verificar los precintos. Esos son los motivos que hay, cuál sube el conductor, el supervisor, el inspector, al momento sobre todo de la carga, luego se va a descansar. Entonces, y hay otras condiciones, ¿no? Pero hablando de una empresa de transporte, básicamente es en ese momento. Pero luego, los trabajos en altura están hechos desde que viene un electricista a arreglar aquí el foco, a pintar las paredes, y a veces los que trabajamos en compañía somos muy conscientes de cuando hablamos de trabajos en altura, cuando hablamos de trabajos en altura, pero es común escuchar de que hay caídas, es decir, por trabajos en altura, en las casas. ¿Sabían ustedes que gran parte de los accidentes se dan en los hogares? En los hogares se dan gran parte de los accidentes, ¿sí? Porque podemos ser conscientes que nosotros acá nos preocupamos mucho en la compañía de no usar las regletas de sección, de que si van a subir a hacer un cambio de foco, pones la escalera y te aseguras, pero en la casa, como no hay escalera, pones un banquito todo flexible, que te caes, te terminas cayendo, o pones el banquito sobre tu escritorio para llegar al techo, y todo el mundo se utiliza bastante la imaginación con tal de solucionar el problema sin tener en cuenta los problemas de seguridad. Entonces, todos estos trabajos, como dice acá, pintar paredes, arreglar techos, reparar, medir un tanque, pueden, ante la falta de elementos de protección, provocar lesiones o accidentes. Y ya sabemos ya nosotros lo que significa trabajos en altura, para eso es necesario tener los arneses. ¿Sí? Dice, los elementos más comunes para evitar o disminuir lesiones por caída son, ¿cuáles son los más comunes? Los andamios que tienen que ser certificados, ¿sí? Tienen que ser certificados. Nosotros por la calle a veces vemos unos andamios que dices, cómo no se abre ese andamio, cómo no se viene abajo ese andamio, escaleras, protección personal contra caídas, arnés de seguridad. ¿Cómo?
línea de vida, ¿no? Lógicamente el arnés de seguridad tiene que ir conectado a una línea de vida, ¿no? De lo contrario no funciona de nada. Sabemos que en algunos tanques estacionarios sube la persona con su arnés, se engancha a cualquier punto fijo de la parte superior del tanque, lo revisa y lo hemos cerrado. Entonces va a hacer la chamba aquí nada más, y el tanque no se puede mide 2 o 3 metros. Si se cae el tipo, igual va a estar anclado a 1 metro de distancia, ¿no? Pero si no, directo en línea de vida, Sí. pero en alguna práctica ley está ahí. Y ahora vamos a los principales riesgos que hay en una estación de servicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros generalmente terminamos descargando en una estación de servicio, puede ser de comercial o industrial, pero es una estación de servicio. Riesgos de incendios y explosiones en la playa, en surtidores, en bocas de carga y venteo de tanques. Riesgos eléctricos en todas las actividades. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en épocas de lluvia. En época de lluvia hay que estar inspeccionando las condiciones de las instalaciones eléctricas. Riesgos mecánicos en lubricentros o llantacentros. Riesgos al medio ambiente, es decir, derrame de líquidos en el suelo y en los cursos de agua, surtidores, lavaderos, las emisiones gaseosas a la atmósfera, venteo de tanques, líneas de escape. Esta estación, por algún lado, debe tener sus venteos de los tanques, y los venteos de los tanques no es simplemente un tubo para que se ventee, sino tienen unas válvulas y filtros esos venteos, porque de lo contrario, la evaporación es permanente y todo termina en la atmósfera. Robos y violencia, principalmente en horas nocturnas. Sobre todo en esta época, vemos todo lo que está pasando en temas de security, de riesgo operativo, contaminación de productos. Todo eso son los problemas frecuentes que hay en una estación de servicio respecto a security y acceso. Esos son los principales. Esos son los principales. Y ante eso, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos proteger? Con todos estos EPPs, que son los equipos de protección personal, que son los cascos de seguridad, que son de distinto tipo dependiendo de la actividad que vamos a tener, paniquejo, o que sean eléctricos, anteojos también, dependiendo también incluso de la persona, porque puedes tener tus lentes, anteojos de seguridad con medida. Hay con medida, otros que tú puedes usar tus lentes y viene el lente de seguridad cuerpo, sobre lente. Distintos tipos de lentes dependiendo la actividad que realizas. Los guantes también lo mismo, dependiendo qué actividad realizas, tienes que identificar el guante adecuado y de la calidad adecuada. El uniforme, ¿sí? Botas y calzados, si estás expuesto, por ejemplo, en las compañías de electricidad, todos tienen que ser dieléctricos. Todo tiene que ser dieléctrico, es decir, aislante. Y así, dependiendo la actividad que vas a realizar, está el EPP adecuado, específico, fabricado especialmente para protegerte ante la actividad que tú realizas, los riesgos de la actividad que realizas. Los equipos de protección personal, nuevamente los lentes, cascos, protección auditiva, sobre todo en fábricas, protección auditiva, protección respiratoria, protección de manos, protección del cuerpo, protección de los pies. Todo dependiendo de la actividad que vas a realizar. Y cuando hablamos de cascos, están los distintos tipos de cascos. Dependiendo la actividad que realizas, están los distintos tipos de casco, de acuerdo a la atenuación del impacto, resistencia de penetración, es decir, caídas de objetos. Eso es básicamente para protegerte de caídas de objetos. ¿Sí? Es distinto el casco que puede usar una persona un conductor de una empresa de transportes que un albañil por receta de construcción. Claro, los riesgos de caídas,
materiales es cemento, o también de acuerdo al aislamiento eléctrico. Ese es el otro punto importante. Protección respiratoria, también directamente relacionado al tipo de producto que manipulas, que operas, ¿sí? Protección respiratoria, nosotros hemos tenido 2 años, nos hemos vuelto expertos en el uso de mascarillas. ¿Recuerdan ustedes esas épocas? La gente terminaba marcada por el uso de las, ¿cómo era? K90. ¿Se acuerdan? Sí, pero la gente del laboratorio, por ejemplo, la gente del laboratorio, dependiendo del... ¿Cómo? Mucha gente las usaba ya. Claro, sí, sí, claro. Y depende de los gases nocivos, de los productos químicos, las partículas o gotas que contienen virus y bacterias. Distintos son las mascarillas que utilizan un laboratorio de productos químicos y un laboratorio de un hospital. Son totalmente distintos. Protección de la piel y del cuerpo. La gente que manipula combustible, por ejemplo, acá una persona de isla de una estación de servicio, ¿sí? Y los distintos otros EPPs para proteger de caída de objetos, caída de altura, temperaturas extremas, radiación y así una serie de riesgos. Una serie de riesgos a los que estamos expuestos dependiendo de nuestra actividad. Protección facial y ocular, lo mismo, lo que acabamos de conversar. Objetos proyectados, salpicaduras químicas, fuentes de energía radiante. Acá, ¿qué tipo de mascarilla utilizamos, por ejemplo? Protección facial. La gente de mantenimiento. Los soldadores. Ajá. Eso para esmerilar, porque es clave también. Y guantes también para esmerilar. Y continuando con los principales riesgos de una estación de servicio, uso del celular en la zona de abastecimiento, que esto terminó después siendo medio cuestionado, ¿sí? Terminó siendo medio cuestionado, pero bueno, de todas maneras, como una medida de precaución, es como cuando antes viajábamos en avión, nos hacían apagar completamente el celular. Ahora te dicen que tan solo lo pongas en modo avión, pero te permiten usarlo. ¿Sí? Eso va evolucionando, eso va evolucionando. Incendio por colisión, los asaltos, derrame de combustibles también por colisión, eso es común, es bastante frecuente. Errores en descarga de combustibles y errores de abastecimiento de combustibles. Es bastante común, más común de lo que creen ustedes, de que llegue el camión cisterna y descarga diésel en un camión de gasolina o descarga gasolina en un camión de diésel. Es común y ojalá que se detectase en el momento, ¿sí? Porque muchas veces también se dan cuenta porque abastecen un carro y a las 3 cuadras se queda botado. Más común de lo que ustedes pueden creer. Y eso es errores en el abastecimiento. Eso es cuando ya pistolean, no es que el tanque esté contaminado, sino que le despachan gasolina en vez de diésel, le despachan diésel en vez de gasolina. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Conocen algo? Sí, o sea, un caso de un familiar que fue con su camioneta y debe recordar que antes casi todas las camionetas eran petroleras, ¿no? Ajá, Muy pocas eran petroleras. claro. Desde esa época fue con su camioneta, quizás la que le dio el combustible no sabía, ¿no? Que era gasolina, ella asumió que era petrolera. Y claro, como en esa época casi todas las camionetas, pues este tipo modelos venían A diésel, sí. y le puso diésel. Y cuando pasaba, se da cuenta de ver el marcador que está dice, señorita, pare, esta es la gasolina. Y bueno, tuvieron que hacer la limpieza del tanque, tuvieron que limpiar igual los inyectores, ya el hijo luego asumió. Sí, sí, sí. No, pero se dio cuenta en ese momento. Creo que a raíz de
de esas, empezaron a llegar más camionetas que era gasolina, ya hoy en día muchas tienen su sticker, ¿no? Dentro de la tapa, dice, do, Sí, gasol. sí, hay que tener bastante cuidado. Así es como se consensual. Bueno, este es casi un procedimiento, esto no lo vamos a leer, este es casi un procedimiento, bastante texto que es para que lo lean luego. ¿Cómo se evita la contaminación en una estación de servicio? Este es para el equipo de operaciones que se encarga de operar, de brindar el servicio en estaciones de servicio, ya verificar la capacidad, tiene que asegurarse de que el jefe de estación haya medido la capacidad de combustible para no generar un derrame, verificación cruzada, el conductor y el jefe de playa o el jefe de la estación, los dos tienen que verificar que realmente sea el tanque y sea el compartimiento de la cisterna con que van a descargar es el combustible correcto en el tanque correcto de recepción. Cruzada por ambas partes. Verificar la numeración y condición de precintos y así revisar cada una de las condiciones de la guía de remisión para poder determinar la cantidad, porque puede ser el mismo combustible, pero a ti te iban a descargar tan solo en el compartimiento de 1000, pero rompieron precintos y empezaron a descargar en el compartimiento de 3000, que también era el mismo producto. Y ahí sí te puede generar un derrame. ¿Cómo actuar ante un derrame de combustibles? Primero, bloquear la manguera de origen del derrame, que fue lo que pasó. Menos mal que en las estaciones de servicio, no sé si ustedes han visto, a veces arrancan los carros y la manguera sigue conectada. ¿Sí? Generalmente no suceden problemas porque hay una válvula que se llama breakaway, que cuando sufre un jalón la manguera, ahí es donde se separa y hay una válvula ahí que cierra. Pero podría ser, por decirte, no sé si han visto el problema último que hubo en Trujillo con en una estación de Repsol, que se rompió un derrame de 1500 galones. Entonces, en la medida de lo posible, pero ahí no se podía bloquear la manguera, la válvula estaba rota. Pero en la medida de lo posible, bloquear la manguera origen del derrame, colocar los extintores del centro de la zona próxima, evitar que la gente se acerque, que no circulen vehículos, porque a veces el vehículo también por el tubo de escape puede generar chispas. Mueva sin prender los vehículos próximos al derrame, dejando los mínimos 5 metros. Yo cuando estuve en entrenamiento para atender el sector retail, en ExxonMobil tenían la práctica de que si tú ibas a ser jefe del negocio de estaciones de servicio, tenías que pasar un entrenamiento y todo un día de entrenamiento era ser pistolero, grifero, y todo un día aprendiendo. En el servicio, a mí me pasó, por ejemplo, de que se generó un derrame porque el automático falló. Cuando te dicen tanque lleno, y de repente nos dimos cuenta de que seguía un chancazo, entonces tienes que mover el auto sin prender. Recoger el material empleado para la producción del derrame, almacenarlo en la zona controlada para su posterior gestión. Trapos contaminados, acerrín, arena que sirvieron para la limpieza, tienes que almacenarlos y ponerlos luego en una empresa de estos que manejan materiales y residuos peligrosos. Aquí está la hoja de datos de producto, el famoso MSDS. ¿Sí? ¿Qué significa? Viene de Material Safety Data Sheets, que es las características de cada producto y la forma como tú tienes que tener cuidado ante cualquier contacto que puedas haber tenido. Esto se tiene que conocer siempre con cada producto que manejan. De hecho, los conductores están preparados y conocen muy bien el combustible o material que van a transportar. ¿Sí? Ahora creo que vamos a los momentos más difíciles, ahorita cómo están los sistemas, porque quiero ponerles unos videitos. ¿Sí? Aquí en este tema de seguridad hay bastante material que son videos para analizar, pero ojalá que no haya problemas. Vamos a tratar de
de compartir video, ¿de acuerdo? Ahí viene el hombre de respuesta a emergencias. Vamos a ver. A ver. Por siempre para el primer video. Está con puntero. Hay que sacarlo el puntero. ¿El video? Sorry. ¿Esto cómo lo movemos? ¿Para dónde te quieres para abajo? Ah, no tiene audio, ¿no? No. Pongan atención, por favor. No tiene audio el video, es de una cámara nada más. Observen a la chica, ¿sí? Por favor, observen a la chica todo lo que está haciendo, ¿ya? Vamos a ponerlo nuevamente, pero quiero ponerlos en autos de que tienen que observar los movimientos de la cliente. Miren todo lo que hace. Mira, la pistola está con... La pistola está prendida. ¿Qué pasó? Estática. Se generó estática. ¿Sí? Se generó estática y ustedes se pueden dar cuenta de que la chica, en más de una oportunidad, se frotaba las manos con su ropa. Parece que había estado comiendo algo y se limpiaba y se limpiaba y se limpiaba. Eso hacía que se cargue su cuerpo con estática. Y a la hora que toca la pistola, sale la chispa. Eso es estática. Voy a decir el siguiente video. Derrame. Así, como... Perdón, mucha disculpa, hay gente que se ha desconectado y está intentando volver a ingresar. ¿Tú le estás dando pase a la guitarra? Sí, pero recién me ha salido su... De Karim, ¿no? Recién ha salido su guitarra. No me deja. ¿Puedes volver a la tele? Sí. Pero no está muy hermoso. Espera. Eso también. No, pues, No, falta el terror. ¿ese no era? Ya, ahí bien. Ya, miren ustedes lo que sucede acá. ¿No? Miren. Uy. Eso es lo que he visto. Sí.
Y al final llega recién con su extintor. Sí. No había visto. Que yo veo No había visto. estoy mirando así como cuando vemos ahí. No puede ser. Pobre, pobre. ¿Qué sucedió acá? A ver, también para los... No, no, sigue el video, todavía sigue. Ya. ¿Qué sucedió allí? No, ¿Cuál es la causa de ello? el freno. Y no puso los frenos. Ahí no puso no puso el freno, no brequeó, y tampoco puso los tacos que hay para poner sobre las ruedas. Así. Por suerte ahora, ha sido tan común ese tipo de incidentes, de que ahora, desde el momento que tú conectas una manguera, la unidad por un sistema automático se brequea. Cuando se abre, ¿no? La compuerta. Sí. Uno, cuando abre la compuerta donde encuentras todas las válvulas, se brequea el equipo. O también cuando se nota de que la manguera ya conectó a la válvula del camión. Entonces ahora existen sistemas, pero ojo, de los camiones últimos. Porque antes era así. Antes era así. Oye, sí, vamos poniendo el otro. ¿Algún comentario de la gente que está en línea? Ya. Ahora vamos a ver un accidente, pero que es causado por la carga de gas natural comprimido. Ustedes saben que el gas natural comprimido se almacena a altas presiones. Por eso es que los tanques de los carros que funcionan con gas natural comprimido son unos tanques con unas paredes muy gruesas para aguantar tremendas presiones, muy pesados, que le quita autonomía al taxista. Ustedes comprenden un taxista o alguien que tiene un auto a gas natural y le dice que tiene que ir al grifo cada 120 kilómetros, o mucho. Pero esos tanques que están sometidos a altas presiones, si no tienen un adecuado mantenimiento, puede suceder esto. Por eso está el momento de cargar un auto con gas natural comprimido, la ley exige que salga la pista. Pongan atención. Es este. Pongan atención. Sí. ¿Qué como pasó en Mexico? Su fábrica, hace poco. Sus aguas residuales. Tanque explotó. No, la boca por la manita. Tampoco fue la mano. ¿De gas natural? No, aguas residuales, ¿no? Sí, 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 he visto. Mira. Esta es otra sensación. Porque el tanque no soportó la presión. Sucede eso, el tanque explosiona, porque el tanque por algún lado tenía una falla, y al meter la presión con que se almacena el gas natural, termina reventando, haciendo explosión. ¿Sí? Por eso es que para cargar, si ustedes, cualquiera de nosotros, puede estar a bordo de un vehículo que funciona con gas natural, generalmente son taxis, y si el taxista se estaciona para reabastecer gas natural y no les dice que por favor bajen, por iniciativa propia, les pido que bajen.
porque nadie sabe en qué condiciones estará ese tanque. ¿Sí? Bájense del auto cuando va a abastecer gas natural. Y ahora vamos a ver el último video, que es básicamente de un procedimiento, ese sí tiene sonido, pero quisiera que ustedes me digan si observan algo que no necesariamente está bien, ¿sí? Vaya. Eso es lo que no había puesto en otro camión. Línea de vida. Tiene, pues, tiene, para que se pueda desplazar, ¿no? Sí. Para asociar, ¿no? Este también de Mande uno acá, no aviso cómo. Sí. Bueno, mire, se va, dice, no, oye, claro. Sí, eso. ¿Algún comentario sobre el video? Este último. ¿No usa respirador? ¿Algún comentario sobre el video? No usa respirador. Ese es uno. Ah, podría ser. O sí, también.
Yo creo que más que actos, condiciones. ¿Sí? Más que actos, condiciones. Yo creo que incluso que se pusieron a hacer su video, han debido limpiar sus mangueras, han debido limpiar sus conexiones, cambiar ese balde, ¿no? Cambiar ese balde. Si tú dices que ese balde está limpio y que no contamina, las conexiones donde van las bridas estaban sucias. Entonces sí hay un poquito de crítica también para ese video. Sí, hay un poquito de crítica para ese video. ¿Sí se está viendo? Bueno, y ahora vamos a ver el último tema, que vamos a hablar sobre algunas condiciones y características del GLP, sobre todo ahora que Cargo Transport va a entrar al mundo del GLP. ¿Sí? Lo vamos a ver sobre algunas características, condiciones. Habría que hablar muchísimo en temas de seguridad GLP, ¿sí? Muchísimas cosas, pero es imposible. Ya estamos ya en nuestros últimos 50 minutos. Pero primero hablar sobre la composición del GLP. Ya hemos conversado que el 95% de la producción de GLP en el Perú, ¿dónde se hace? ¿Recuerdan ustedes? ¿Dónde se fabrica, dónde se produce el 95% del GLP de Perú? ¿Qué se produce en Perú? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Exacto, ron plus petróleo. El GLP, es decir, gas licuado de petróleo, ¿qué materia prima tiene? El gas licuado de petróleo, ¿qué materia prima generalmente tiene aquí en Perú? ¿Qué origen tiene? Ah, lo hemos visto, ¿ah? Eso lo hemos visto, ¿ah? De hecho, era una planta. De los líquidos de gas natural. Acuérdense ustedes que hablamos que de camisea salía un gas natural húmedo, iba a un separador, es en Malvinas, y luego se separaban dos líneas, una de líquido que iba a la planta que está en Paracas de Plus Petróleo o el Pisco, y otra línea con el gas seco, que es el que sale desde camisea y llega hasta tu casa, a tu terma o a tu cocina. ¿Sí? Pero eso es particular, es un caso particular. Por lo tanto, también es un GLP limpio, porque el gas natural de por sí es un hidrocarburo limpio. Pero el GLP no se produce GLP. ¿Sí? Lo que se produce es propano y butano. Y la mezcla de esos dos componentes da como resultado el GLP. Propano 60% y butano 40% generalmente. Generalmente, hay otros que tienen 65-35, pero aquí en Perú generalmente es 60 y 40. Y el propano y el butano tienen esta composición, C3, esa es su fórmula, C3H8. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 moléculas de carbono y 8 de hidrógeno. ¿Sí? Por eso es que es un combustible limpio. Y el butano, 4 moléculas de carbono y 10 de hidrógeno. Es decir, tiene poco carbono. Y el contenido de moléculas de carbono hace o no hace que un combustible sea más limpio o no tan limpio. ¿Ya? Entonces, ese es el GLP. La presión de vapor que estábamos hablando nosotros, ¿no? La atracción molecular, ¿sí? Dice la presión del vapor del GLP es la presión a la cual la fase de vapor está en equilibrio con su fase líquida a una determinada temperatura. En un balón de GLP que tenemos en nuestras casas, en un balón de GLP que tenemos en nuestras casas, aproximadamente tenemos una fase líquida y una fase gaseosa. Pero hay una fase líquida ahí. Incluso si ustedes mueven el balón de gas, se van a dar cuenta de que hay un ruido de un líquido.
Y a veces confunde eso porque todo el mundo cree que adentro solamente hay gas. Pero hay una fase gaseosa. ¿Ya? La presión se incrementa con la temperatura, ya lo hemos visto. Y ello conduce a grandes variaciones de volumen del GLP. Por lo tanto, si un recipiente, balón o tanque está completamente lleno de GLP, en su estado líquido, si lo por eso es que se tiene que llenar máximo un 85%. El entrenamiento ahorita que estamos teniendo con nuestros clientes de GLP, ellos siempre dicen, por favor, no se puede llenar más del 85% un tanque. Multidiscapacidad. Bruta o nominal, ¿no? Nominal o neta. Sí, sí, eso es. Porque tenemos que dejar un espacio para justamente esa fase de líquido a gas Sí. que esté ahí, porque si no le damos ese espacio, si lo llenamos el tanque al 100% de su capacidad, con pequeñas variaciones de temperatura, internamente ese gas va a tratar de evaporarse y si no tiene una salida, explota. Es lo que genera la explosión. Ayer, antes de ayer, estaba circulando, no sé, un video, no sé si han visto, en Vía María del Río, una casa que se está incendiando y tú ves simplemente llama en una casa hasta te reviente el galón de gas por efecto de temperatura. ¿Sí? Por efecto de temperatura. Así es internamente un tanque estacionario o un balón de gas. Tiene su fase líquida y su fase gaseosa. Y la fase gaseosa es la que sale y llega hasta tu hornilla. Y llega a tu hornilla. Esa fase gaseosa. ¿Sabías tú que adentro era líquido y gas? Pensabas que era gaseoso. ¿Sí? No tienes por qué saberlo, ¿no? Así es. Es que sí, no tienes por qué saberlo. No te enteres en ningún lado. Tan solo cuando ya estás metido en una industria relacionada, ahí ya se aprenden muchísimas cosas. Pero por eso es que es considerado un combustible líquido. El GLP es gas licuado de petróleo. Licuado, es convierte en líquido. El punto de ebullición. El punto de ebullición del GLP es menos 26 grados aproximadamente, por lo que la temperatura ambiente es suficiente para tenerla en su fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados. Porque a 100 grados el agua empieza a hervir y pasa de fase líquida a gas, a vapor. ¿No es cierto? 100 grados. Sin embargo, el GLP, para pasar a su fase líquida a gas, puede pasar de menos 26 grados. A menos 26 grados ya empieza a pasar de fase líquida a gas. Quiere decir que si tú lo tuvieses a 25, tú lo puedes tener en un recipiente abierto. Y sigue líquido. No está pasando a su fase, a su fase gaseosa. Y el punto de ebullición tiene mucho que ver con la gravedad. Se habla de que el agua hierve a 100 grados, pero a nivel del mar. Y yo les voy a dar un ejemplo, algo que siempre han escuchado, que tiene que ver directamente con el punto de ebullición relacionado a la gravedad. ¿Ustedes han escuchado de que en la sierra las menestras no se cocinan bien? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Han escuchado? ¿Saben por qué es? Porque el agua en la sierra, dependiendo de la altura, puede estar hirviendo a 75 grados. A 75 grados, tú ya ves la olla que empieza a evaporarse. Pero está a 75 grados nada más. Por eso es que en la sierra, por ejemplo, en una mina, por más que caliente que te sirven el café, no está tan caliente como cuando lo tomas. Entonces, como no tiene tanta temperatura, los alimentos duros, como las menestras, no se cocinan. Y eso es por efecto de la gravedad.
¿Sí? Entonces, sí tiene que ver directamente la gravedad. Por eso, en una refinería, para simular esas alturas, para que no se queme el producto en el siguiente proceso, están las torres de vacío. Las torres de vacío simulan esa gravedad, entonces el combustible que lo mete ya en un segundo proceso, no necesitas calentarlo a 600 grados, porque ya tan solo a 200 empieza a hacer ebullición, porque has generado una atmósfera como si estuvieses en altura. Esa es más o menos la relación. Entonces, ya saben ustedes, a 100 grados, pero al nivel del mar, si te vas a hacer repasco, ahí hierve a 70 grados. Por eso es que tu menester así en luz. Esa es la especificación. Y aquí está en fase líquida, que está contenido, las moléculas en fase líquida que está contenida dentro del recipiente que lo contiene, pero en fase gaseosa tú tienes que taparlo, si no se te va. Y tiene que ver directamente con el punto de ebullición del GLP. Entonces, para pasar de gas, de líquido a gas, el GLP puede estar congelado casi menos 25 grados. El agua 100. Entonces, siempre va a estar en el recipiente, en el balón de gas, siempre va a estar esa fase líquida. La inflamabilidad. Para que ya hemos visto ya que para que se inflame tiene que haber un componente de combustible, de calor y de combustible, calor y oxígeno. ¿Sí? Pero el gas, ¿sí? Para que prenda, tiene que estar, fíjense ustedes, dentro del 2 y el 9% de gas. Dicen, en una mezcla de GLP aire, ¿sí? GLP aire, se presentará combustión cuando el porcentaje de gas en la mezcla se encuentra entre un 2 y 9% de gas, es decir, entre el 91 y el 98% de aire. Si tiene menos aire o mucho más aire, no se va a prender el GLP. Esa es la mezcla correcta. Por encima de estos límites de inflamabilidad, la mezcla es rica en gas y por debajo de la mezcla es pobre. Y por debajo de la mezcla es pobre. De manera que fuera de los límites no habrá fuego al contacto con una fuente de ignición. El GLP es de naturaleza gaseosa. Sin embargo, para facilitar su transporte y manipuleo es comprimido a una presión moderada de aproximadamente 6 bares de presión. 6 bares de presión no es nada. El gas natural comprimido que acabamos de ver su explosión, ese tanque está como a 250 bares de presión. Está como a 250 bares de presión. 6 bares de presión no es nada realmente, hasta convertirlo en líquido. O sea, tú le pones el gas y le metes un poquito de presión, o sea, aprietas un poquito la presión con que está llenando el balón, se vuelve líquido. Y esa es la forma en que es envasado y transportado. La presión en el interior del envase depende de la temperatura del ambiente, lógicamente. Por eso es que tiene que funcionar muy bien, ¿no? Hay que protegerlo, ¿sí? De que no esté a altas temperaturas porque genera mayor movimiento y hasta evaporación, hasta menos. Dice, el GLP, esto es importante, ¿eh? El GLP no tiene olor ni color. El GLP, que tiene un olor particular, ¿alguien ha olido GLP en una hornilla de su casa? Uy, ese olor medio feo es otorgado por un aditivo que es para darle olor. Un aditivo que es como objetivo simplemente de seguridad. Porque solamente así tú vas a poder detectar que hay una fuga. Así es, un odorizante. Exacto, por ahí debe decir odorizante. Y se llama etilmercaptano. Y el etilmercaptano tiene un porcentaje mínimo en el contenido de GLP. Cuando yo estaba en SGS, llegaban muestras de osinermina que hacían sus inspecciones para poder determinar
que realmente ese contenido de colonizante es el que exige la ley. El gas natural tampoco huele, ¿no? No, el gas natural no puede. Estaba tranquilo, o sea, entonces, eso es. Tiene que haber ese etilmercaptano para poder identificar, detectar de que hay una fuga de gas, si no, no te das cuenta. Cuando se mezcla con la cantidad apropiada de aire que contiene oxígeno y al tener contacto con cualquier chispa, se inflama fácilmente. Es decir, lo que acabamos de ver. Cuando está la mezcla adecuada, se trenca el foco. No. El GLP no es tóxico ni venenoso. ¿Ya? El problema es cuando el ambiente de GLP empieza a desplazar el oxígeno, ahí te mueres por asfixia. Ahí te mueres por asfixia. Posee una gran capacidad de expansión. De estado líquido a gaseoso aumenta su volumen 270 veces. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces era el gas natural? 600 veces. ¿Se acuerdan que le decía van 600 camiones y te devuelven uno en estado líquido? Aquí 270 veces. Esto es importante. Esto es importante. El GLP es más pesado que el aire. Es decir, si hay una fuga, va a estar por el suelo. Sí, buen rato. Por eso es que si hay una fuga en su cocina, se tienen que abrir ventanas, puertas para que corra el viento y disipe todo ese contenido de GLP en una habitación. Nunca prender la luz, enchufar algo. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el GLP, eso sí es, el GLP es el segundo combustible ecológicamente. Es decir, después del gas natural, el siguiente más limpio, porque ustedes han visto, tiene pocas moléculas de carbono. Es el más limpio después del gas natural. Al estar el GLP libre de azufre, plomo, la combustión ya es completa, limpia, es un combustible limpio realmente. Los productos de la combustión del GLP son dióxido de carbono y agua. El GLP no se disuelve en el agua ni contamina. No se va a disolver en el agua. ¿Sí? No contamina tampoco. Aquí algunos componentes de esto para que lo identifiquen del rombo de seguridad. ¿Sí? Este es el tema de inflamabilidad, salud, reactividad y riesgo específico si lo hubiese. Puede ser reactividad y tantas cosas. Miren ustedes, 4, porque arde a menos de 25 grados. 1, porque es poco peligroso, es decir, no es contaminante, si lo respiras no te va a pasar. No es lo ideal. Reactividad es estable. Riesgo específico, ninguno. No es corrosivo, no es radiactivo, no hay riesgo biológico, por eso es que se queda vacío. Este es el número de UN, están identificadas las cisternas. También hay que identificarla con gas inflamable en el 2, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. Pequeña presión, pero presión. Casi 7 bares de presión. Es una deflagración. Esto es una toma de un video que hice. Acuérdense que cuando ocurrió el accidente de Villa María del Triunfo, se rompió abajo una línea, así como lo que le ha pasado al camión Transol otra vez. Pero aquí fue de gas, de GLP. Y el gas empezó a fugar. Y el gas empieza a fugar. Y para mala suerte, como es más pesado que el aire, ¿ustedes se acuerdan de estas escenas? Y la señora que estaba ahí de limpieza miraba como diciendo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y ya se le acercaba la nube de gas. Ya se le acercaba la nube de gas. Esta es una imagen
indiscutible para decir, sí, pues, es más pesado que el aire. Y acuérdense ustedes que el desconocimiento hacía que por el costado derecho de acá de la foto seguían circulando autos. Seguían circulando autos. Imagínense ustedes de que hubiese cada auto de estas condiciones hubiese generado una chispa. Pero circulaban autos, no sé si ustedes tienen en mente lo que sucedió. Entonces, si hubiese sido un camión de GNL, de gas natural licuado, y se hubiese roto una válvula, el GNL, primero tiene que pasar esa temperatura que está a menos 160 grados, automáticamente va tomando temperatura del ambiente porque hay fuga, pero se va hacia arriba porque es más liviano que el aire. No hubiese ocurrido esa desgracia. Por eso uno de los mensajes que dan la gente que está en el mundo del gas natural es: el gas natural es un combustible más seguro que el GLP o que cualquier otro gas. Y esto fue lo que sucedió, ¿sí? La causa de todo esto. Y fue una desgracia, seguramente. Fue realmente una desgracia. Este accidente, como les decía, marca un antes y un después de la fiscalización del transporte del GLP y del almacenamiento del GLP. Pero cuando ustedes ven este video, es bravo. Este de acá yo hice una captura nada más, que me interesaba que ustedes vean esto. Entonces la deflagración, ¿sí? No es una explosión, sino es que empieza a prenderse y a quemarse todo ese GLP. Dice, una deflagración es una combustión repentina, rápida, sin explosión. Porque sucede así, se prende y se consume ese GLP que está disperso en el ambiente. Se suele asociar erróneamente con las explosiones, usándose incluso como sinónimo, pero no. La explosión es el balón de gas que hemos visto ayer en el video también de Mina María. ¿Sí? Las reacciones que provoca una deflagración son idénticas a la de una combustión. Lógicamente, se enciende esa reacción. Es un proceso de oxidación muy rápido y acelerado con producción de llama. Hace como 2 meses o mes y medio ha habido una desgracia en San Isidro. Mira, una desgracia en San Isidro. Hay un camión de GLP descargando en un edificio. Los edificios que tienen centralizado en el techo un tremendo balón de gas y distribuye ya a los departamentos. Pero ¿qué es lo que sucede? De que la línea que hay desde la toma de descarga del GLP hacia el edificio pasa por un jardín y para luego irse hacia arriba, pero ahí ha habido una picadura de la línea. Esa línea ha estado picada porque está al lado de un jardín y seguro como riegan, constante humedad, ha estado picada. El viento ha hecho de que ese GLP, esa fuga de GLP, el viento por el viento, se meta a un departamento. Y cuando lo pasé en la madrugada, y cuando las personas del departamento han olido, han sentido a medianoche ese olor del GLP que estaba inundado en su casa, su reacción ha dicho: oye, huele a GLP, y prendió la luz y explotó. Y esa es una reacción natural. Esa es una reacción natural. Oye, huele a gas. Prende la luz, a ver qué pasa. Es como cuando dicen: si se te revienta una llanta, no frenes. Y eso lo sabes desde chiquito. Y cuando te revienta la llanta, lo mejor que haces frenes por tu reacción. Eso ha sido lo que ha pasado en esa familia de San Isidro. Deflagración, no ha habido explosión, sino un ¡zum! Nada más.
y están los señores de cuidados intensivos. Pero yo me acuerdo de esta señora que le decían, señora, aléjense, aléjense. Y la señora estaba algo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Y ese es el peligro. Consideraciones para evitar la deflagración, no utilizar equipos electrónicos como celulares, radios. Mientras operan cilindro de GLP, realiza una descarga o siente olor a gas en casa. En casa abra las puertas y ventanas para que circule viento y disipe el gas. No ingresar con encendedores, fósforos o algún otro dispositivo que pueda originar fuego o chispas. Si hay olor en tu cocina, ni te muevas, abre las ventanas nada más. Realizar los trabajos con cautela, evitar el impacto de cilindros, evitar el impacto entre cilindros y evitar la caída su caída en la superficie. Y esta es la última lámina sobre el tema de seguridad que teníamos por hoy día. Y con esto estaríamos concluyendo la última sesión de este programa que Cargo Transport ha puesto a disposición de todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Ahí pues alguien quiere. ¿Y Pepe ya lo último? ¿Y Pepe lo último? Sí, ¿quiere más? La última nos vamos. ¿Cómo se hace para admitir esto? Espérate, creo que es así. ¿Dónde está? Para empezar, ¿dónde está el? A la izquierda, toda a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Para la despedida. Sí. Bueno, con eso hemos concluido el día de hoy y también la jornada de las 4 sesiones. ¿Sí? Yo particularmente agradezco su participación en su día sábado de verano. De repente hay alguno que está escuchando la charla desde la playa, es válido, es totalmente válido, ¿sí? Pero lo bueno es que sacar provecho, porque siempre se aprenden cosas, por más experiencia que tengas, ¿sí? Por más experiencia que tengas, siempre se van aprendiendo cosas. Yo que tengo tantos años a la hora de preparar las láminas, me he dado cuenta de varias cositas, varios detalles, así que uno no los tenía claro. Y así es, y nunca vamos a dejar de aprender. En el tema del GLP hay muchísimo más que hablar, sobre todo para una empresa que está entrando a esta industria. Por ejemplo, de cómo reaccionar ante ya un accidente con fuego en una instalación, en un tanque de cliente, en un camión cisterna, en una fuga, cómo se para la fuga, cómo parar la fuga, si es posible, del GLP, qué válvulas hay que accionar. O sea, es todo un mundo. Cómo funciona un balón de gas, cómo funcionan las válvulas de un tanque estacionario. O sea, hay muchísimas cosas. Por suerte sé que también la gente que está en operaciones involucrada en este nuevo servicio, también entiendo que ha recibido una serie de capacitaciones de manera particular y también de parte del cliente, porque el cliente es uno de los principales preocupados en que el nuevo proveedor esté realmente capacitado para operar un camión cisterna y operar los tanques de descarga de los clientes. ¿Sí? Entonces, para mí, de verdad, yo concluyo el día de hoy en esta capacitación. Muchísimas gracias. Más de uno tiene mi teléfono. Cualquier duda que tenga, saben que yo siempre estoy a disposición ante cualquier duda o consulta que crean que yo les pueda resolver. De verdad que muchísimas gracias a todos. Nos vemos.